Este segundo espacio de podcast sin codificar en tu radio, en Radio Estelar 99.7 FM. En el primer bloque estábamos con Gonzalo Ponce, una leyenda de la producción del cine y la televisión. Y en este segundo bloque exactamente también tenemos las 16 horas con 52 minutos. Estamos en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y obviamente en nuestro dial FM tenemos al presidente de la Cámara de Comercio ecuatoriano-argentino. Vamos a hablar un poco también sobre son las proyecciones o las previsiones económicas para el 2026. ¿Y por qué hago esta introducción también tan importante? Es por el tema de una publicación que ha hecho la revista The Economist de Estados Unidos, donde ellos están hablando sobre los retos que va a tener la economía. Por ejemplo, para darles un dato, el futuro de la inflación y las tasas de interés, los riesgos de la crisis de la deuda en países ricos y la posibilidad de que el crecimiento global se desacelere haría que el 2026 sea complicado económicamente para varios países del mundo y especialmente también para Latinoamérica. Muchos de esos temas vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano de Argentina. Señores y señores, doy la bienvenida a José Luis Escoto. Estimado José Luis, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación, un gusto de compartir con ustedes. Estimado José Luis, bueno, hemos visto esta portada impactante de la revista The Economist, hemos visto también lo que ellos han hecho, el análisis económico y los retos que va a tener en este punto. Y por preguntarle algo, ¿usted cree que en el 2026 los países de Latinoamérica tendrán un crecimiento, la mayoría de países, en su Producto Interno Bruto, o cree que tendrán una desaceleración económica? ¿Cómo usted prevé que será el tema económico para estos países que integran Latinoamérica? Un saludo a todos los radioescuchas. Desde mi perspectiva, van a tener superávit fiscal aquellos que hagan bien su trabajo. Es decir, que manejen bien las cuentas fiscales. Tú, si revisas el porcentaje de ejecución presupuestaria de los ministerios, dan pena, porque están con índices debajo del 60%. Y estamos a 28 días de terminar el año. Nada, ya. Y entonces, ¿cómo van a hacer para ejecutar 35%, 25%, 30%? O sea, es una barbaridad. Y eso habla de una eficiencia, una eficacia y una falta de gestión pública. Entonces, podrán tener muy buenos currículum, pero no saben de gestión pública. Correcto. Y entonces están teniendo malos resultados. Entonces, si no sabes ejecutar, pero cuidado, porque no podemos solo achacarle al gobierno nacional. Peor está el municipio, es una lágrima este municipio. Y lo peor que cuando quieren hacer fiscalización, pasan la planadora y no permiten ningún tipo de fiscalización, de cualquier cosa. Y se pone a acusar a diestra y siniestra cuando sus funcionarios son ineficaces y ni siquiera los formularios firman. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos universidades que no ejecutan presupuesto, municipios que no ejecutan el presupuesto, prefecturas que no ejecutan el presupuesto y gobierno nacional no ejecuta el presupuesto. Entonces estamos bajo una situación de un establishment, de una gobernanza inoperante, ineficiente, ineficaz y en muchos casos poco transparente. Pero eso también no solo no es Ecuador, no se está viendo también de pronto lo mismo en otros países de Latinoamérica, en Honduras, en El Salvador. Claro, pero la cuestión es que mal de muchos consuelos de tonto. No nos sirve. Tenemos que ver los que sí ejecutan porque lo hacen bien. Miremos para arriba, ¿no? O sea, no tomemos la lógica del socialismo del siglo XXI, emparejemos para abajo para todos estar un poquito peor. Pero no, al punto que iba, pero lamentablemente no es un tema que se está viendo en todos los países de Latinoamérica. No es lamentable. Varias excepciones obviamente tienen, ¿no? Pero lamentablemente no nos llama la atención que esta misma característica se está viendo en varios países de Latinoamérica, lamentablemente. Es porque no se está manejando bien la situación política. Los cuadros responden a intereses políticos y de grupo y no al interés nacional. Entonces, porque si vos comparas con Chile, comparas con Uruguay, comparas con países que tienen alta ejecución presupuestaria, entonces lo que estamos haciendo mal la tarea somos nosotros. Si nos queremos comparar con Honduras y El Salvador ha cambiado mucho. No quiero tomar algo porque no sé los índices de El Salvador. Pero si quieres compararlo con Honduras, que es patético, quieres compararlo con Guatemala, que no son buenos, entonces volvemos a lo mismo. Nos consolamos, estamos mejor que ellos, somos más lindos, más altos, y no sirve. ¿Y por qué pasa que como Latinoamérica tenemos estas características, lamentablemente? Esto viene desde la colonia, o sea, nosotros nos colonizó España y todas las taras de la cultura española se quedaron con nosotros, porque, es decir, esa psicología del saqueo,
Entonces, es decir, como vinieron los españoles a colonizar, saquear y irse, los partidos políticos llegan a los gobiernos para saquear, beneficiarse y después irse. Hasta cultural puede ser. Entonces es una cuestión cultural porque ya lo tenemos, entonces vemos que el que estuvo en un cargo político y no robó, ay qué tonto, no aprovechó. Entonces es una cultura que ya hasta la reproducimos y consideramos que, es más, el dicho que es tan patético escucharlo de que robó pero hizo obras. Así es. O sea, yo no lo puedo aceptar ni que lo menciones, porque tiene que hacerlo con eficiencia, eficacia y transparencia, sino que no se dedique a eso, nadie lo obliga a postularse, ¿no? Pero si ven como un botín de guerra el municipio, la prefectura o el gobierno nacional, pues estamos en una lógica equivocada. Y ojo, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque ellos lo eligen. Y un Ni más ejemplo ni de menos. esto es Perú, ¿no? Perú tiene una inestabilidad política demasiado fuerte, pero el tema económico ellos lo siguen manteniendo estable. Me parece que es Es que notable. hay una independencia del Banco Central. Totalmente. Mientras que acá en el Banco Central ponemos parientes Así es. que ni siquiera tienen títulos. Entonces, si querés compararte, compárate con los que están bien. Tenés un vecino con una estabilidad, con que el cambio del dólar, fíjate cuántos años tiene. Ellos tienen moneda nacional, pero tienen una estabilidad el cambio de dólar que ni Argentina lo tiene. Constitución del 92, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la situación? Que ellos pueden cambiar de presidente cada 4 o 5 meses, pero la cuestión económica no la tocan. Y entró Castillo con todos aires izquierdistas y toda la cuestión de refundar y terminó preso. Así es. Entonces, ¿te das cuenta? Pero la economía no la pudo No- tocar no la porque la tocan. tienen brindada. Y la seguridad jurídica obviamente que brinda ese tipo de sistema también, ¿no? Porque usted va a invertir a Perú y dice, bueno, puede cambiar, no me afecta a mí. Lo que no pasa de pronto hasta en nuestro país. Es que ahí está la cuestión. Tal vez no tengas la seguridad jurídica para juzgar a los políticos, ¿no? Porque tienes la situación que pasó con Alan García, tienes la situación del anterior presidente, tienes varios presidentes acusados de justamente corrupción, lo que te decía, ¿no? Y en todo estamentos, local, regional y nacional. Volvemos a lo mismo. Pero en la cuestión económica esto no se toca. Porque en cuanto yo empecé a tocar, te cambio las reglas de juego como hicimos con la minería, te cambio las reglas de juego como queremos hacer con los hidrocarburos, te cambio la regla de juego Impuestos. con nuevos impuestos al empresariado, entonces ya yo no quiero jugar. voy a Perú nomás. Agarro mi pelota y me voy a jugar al Perú. Claro, así es. ¿Por qué? ¿Por qué me estás cambiando las reglas de juego? No sos serio, no sos estable, no sos confiable. Y te podés dar 25 giras por el mundo, pero tu seguridad jurídica no me inspira confianza. Y si no me inspira confianza, ni loco voy a poner mi plata porque el riesgo país es más alto y porque generas incertidumbre con gente que no sabe de gestión pública y lo pones a administrar la gestión pública. Algo que me llama la atención y vamos a tener en las próximas semanas acá en este programa también, es que usted como presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina va a venir acá y está invirtiendo también en la empresa Mercado Libre. Va a estar en Ecuador, es una empresa argentina. Su gerente general, Philip, firmó ayer un convenio también, ya lo vamos a aplicar en Radio Estelar, firmó con el ministro de Producción. Y hay empresas argentinas acá también en Ecuador, ustedes como Cámara de Comercio. ¿Cómo ustedes ven el crecimiento como Cámara del sector energético, tecnológico, que son que por tradición tienen mayor crecimiento siempre cada año en los países? ¿Ustedes cómo son? ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan para el 2026 en estas áreas? La situación es que el manejo de cifras es un poco, ¿cómo te lo puedo decir? Quiero decir... ¿Volátil de pronto? No, no es volátil, sino es antojadizo. Es decir, porque tú hasta que... mira, tenemos el séptimo gerente que cambian en Petroecuador, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no tienes reglas claras, si no tienes autoridades con las cosas claras, pues las cosas no van a funcionar. Entonces yo puedo tener las predicciones, pero me pones a alguien ineficiente que no conoce de política gubernamental hidrocarburífera, y entonces todas mis predicciones se van al tacho. Entonces necesito a alguien que sea del sector, que conozca del sector, que inspire confianza, porque si me traes un ministro reformateado, ¿no? Y que encima tiene estela de corrupción, Claro. que es lo que está pasando con el gobierno, está reciclando políticos del pasado en altos cargos y en asesoramiento,
Y entonces ahí tenés el resultado que están teniendo. Voceros, etcétera, etcétera. Les dura poco porque están reciclando. Entonces busca gente con talento nuevo y sin cola de paja. Entonces ahí tienes una situación. Entonces pasa por el factor humano, la confianza de que generen las carteras de Estado. No basta decir, voy a reducir tantos ministerios si a quien pones a manejar ese ministerio no tiene la capacidad de poder manejar semejante ministerio con tantos viceministerios. Entonces pasa por una situación de gestión pública, vamos a lo mismo. Entonces sí hay buenas proyecciones, sí hay situaciones, pero queremos saber a quién ponen a manejar. Hay muchos jóvenes que tienen un buen currículum, pero cero experticia en gestión pública. Y entonces, por lo menos, contrata gente con experticia en gestión pública para que te asesoren. En esa misma línea, ustedes como Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina, ¿cómo ven ustedes que se está manejando el tema económico en Argentina por Javier Milei? Hago un contexto también. Está pasando una crisis económica fuerte del gobierno, acaba de salir unas elecciones, el presidente de Estados Unidos le inyectó más o menos 20.000 millones de dólares. Las reservas que tenía Argentina ha tenido que sacarlo para comenzar a emitir bonos y a inyectar dinero también, obviamente gastando de las reservas que ha tenido Argentina. Si bien es cierto, ha tenido un crecimiento importante Argentina en macroeconomía, pero el efecto que está teniendo ese país lamentablemente son con la gente de estrato social inferior. Y lo que es el efecto rezago que se conoce economía es que ellos están viendo de pronto el crecimiento económico del país porque ellos se demora más en un tema económico. Pero ustedes, ¿cómo ven que se llevará la economía en Argentina en el 2026? Mira, hay que considerar algo que también es algo importante para Daniel Noboa, que es el país que le dejaron. Es lo mismo que vos pretendas que en Bolivia hagan milagro. El país quedó destruido, tuvieron la bonanza más grande en la historia republicana de Bolivia y sin embargo no tienen dólares en su banco central. Entonces esa economía está destruida. Lo mismo pasó con Argentina, lo mismo pasó con Ecuador. Entonces tú has dejado una economía destruida, hay que reconstruirla. Por eso cuesta tanto, por eso hay que subir el IVA, por eso hay que hacer esas medidas totalmente antipopulares, porque te han dejado las arcas vacías y el país destruido. Esa es la realidad. Y encima a eso súmale la criminalidad, que no es un factor que genere confianza. Entonces en Argentina pasó lo mismo. Lograron después de 16 años un superávit fiscal. 16 años Totalmente. de financiar todo eso. Entonces esa operación a corazón abierto que tuvo que hacer Javier Milei les pega siempre a los más pobres, porque son los que están en la punta del embudo y todo ese empuje que viene les agarra a ellos. Pero ¿verdad? también son votantes, mi querido José Luis. Pero por eso tenés la situación de la provincia de Buenos Aires, donde Javier Milei perdió, y después tenés las votaciones nacionales, donde fue aplastante la victoria. Totalmente. Por más baile que hiciera una persona condenada y ya sentenciada por la justicia argentina. Y que nos deje una lección, ¿no? Que si no se oxigenan esos políticos tradicionales, lamentablemente ese es el futuro que les depara. Entonces, ¿Por qué? Porque yo creo que en Argentina deberían darle el paso en ese movimiento de Kirchner, debería darle el paso a Kicillof. Yo creo que sería lo más inteligente, pero no pasa. Ajá. Lo que pasa es que Kicillof es de la misma hacienda. Pero sí es distanciado de Kirchner, ¿no? Ahora está distanciada de Kirchner. ¿Quién pone a Kicillof como ministro de Economía? O sea, el desastre económico argentino fue hecho por Kicillof. O sea, por favor. O sea, él fue ministro de Economía cuando ese país iba en caída descendiente totalmente. Pero mejor aceptación que Kirchner sí tiene. Claro, porque es joven y porque no se robó los miles de millones que se robaron el matrimonio Kirchner y no tienen autos últimos modelos, es decir, las más de 50 propiedades que le confiscó la fiscalía. De lo que se sabe, ¿no? y los autos 0 kilómetros de alta gama, te estoy hablando de Ferrari. Y de lo que se conoce, obviamente. ¿No? Claro. Entonces Kicillof es realmente nuevito como para estar tan quemado, pero viene es decir, es del mismo palo. Cuidado con eso. Kicillof hoy está reciclado, pero para mí Kicillof es más peligroso que la propia Cristina de Kirchner.
Pero bueno, nadie puede también quitarle, y no lo ha dicho usted tampoco, sino que lo resalto de que, bueno, él también tiene un votante y tiene una popularidad fuerte en Argentina, Es ¿no? que vuelvo a lo mismo. Argentina, la provincia de Buenos Aires ha sido peronista por tradición. Y te estoy hablando desde 1945 a la fecha. O sea, van 80 años y corriendo. Pero ojo, Entonces, es decir, ahí ganó Milei en la última presidencial, hay que tener en cuenta eso. no, la gobernación no la No, pero ganó. él como presidente sí sacó ahí una Ah, gobernación. pero a ver, diferenciemos una cosa. Pero por eso Es le dije, decir, en la última votación de desde Milei le que, dije. desde que Raúl Alfonsín volvió la democracia a la Argentina en 1983, a la fecha han pasado 42 años. En 42 años solo perdió 2 veces la provincia de Buenos Aires el peronismo. Con Raúl Alfonsín, que Armendáriz fue, el doctor Armendáriz gobernador, y con Mauricio Macri, ¿no? Que fue una gobernadora. Después, en los otros 32 años, 34 años, gobernó el peronismo. Entonces Kicillof tiene la provincia más grande e importante. Vos la comparación que haces de Buenos Aires es la misma de Sao Paulo con Brasil. Sao Paulo es el 40% del estado de Sao Paulo, es el 40% de la producción argentina. Lo mismo pasa con la provincia de Buenos Aires. Es la de mayor peso y es la de más fuerza política. El 40% de la población argentina está en Buenos En la Aires. provincia de Buenos Aires. Entonces es una provincia peronista y ganársela al peronismo es algo que pocas veces ocurre. Entonces la fuerza de Kicillof no es una fuerza por su liderazgo, es por la inercia del peronismo y de los intendentes, que son los alcaldes acá en Ecuador, que tiene el Gran Buenos Aires. Porque no es que tampoco es toda la provincia de Buenos Aires, es el cono urbano. Llámese Morón, La Matanza. La Matanza tiene más población que varias provincias argentinas. Entonces La Matanza es peronista hasta la médula. Entonces ahí tienes más de 1,5 millones de votantes, imagínate. Entonces, es decir, tiene un valor estratégico, pero es peronista por antonomasia. Entonces, es decir, tienes lugares como Quilmes, es decir, desde La Plata hasta Martínez, que es el norte y el sur. Es decir, estamos hablando que hay una mayoría de alcaldes, que son intendentes en Argentina, que son del Partido Justicialista o comúnmente llamado peronismo. La fuerza radica en eso, no en el liderazgo de Kicillof. Kicillof es cuestionado por el propio Partido Justicialista. Y aparte, el Partido Justicialista se recicla muy fácilmente, porque el peronismo tiene una característica: tenés peronistas de derecha y peronistas de izquierda. Por eso Saúl Menem hizo, siendo del Partido Justicialista y peronista, la más grande privatización de la República Argentina. Claro. Y mandó a todos los sindicalistas a pasear por el mundo para que no frieguen. ¿Te das cuenta? Sí. Y los puso contentos mientras privatizaba el país y embargó las joyas de la abuela. Entonces, y era un gobierno pseudo izquierda, pero era el peronismo de derecha que gobernaba. Entonces el Partido Justicialista es muy amplio y muy rico en sus filas. Y aparte tiene distintos exponentes y operadores. Entonces hay gobernadores que llevan décadas, que son provincias tomadas, secuestradas, digámosla, que no las pierde el peronismo, pero hace décadas. Entonces esas son cuestiones políticas que es interesante, porque sí estamos bajo un régimen democrático, pero cuando vamos a las elecciones siempre ganan los mismos. Y lamentablemente ha tenido que tomar mano de esos peronistas también Milei, ¿no? Algunos. Vuelvo a lo mismo que pasa en Ecuador. O sea, mírate que la película se repite. Por eso le decía, son algunos... Los Menem están con Milei, está reciclando. Él llamaba a la casta de forma despectiva y está acudiendo a la propia casta que criticaba. O exfuncionarios de Kirchner también. Tiene a los Menem ahí, que no son los Menem que gobernaron, porque son los hijos de ellos, pero está reciclando a la familia Menem, que se apoderó de La Rioja. Correcto. ¿Te das cuenta? La provincia de La Rioja la manejan los Menem hace 50 años. Querido José Luis, ustedes como Cámara de Comercio Ecuatoriana de Argentina, ¿qué actividades tienen planificadas o están realizando para apoyar a los comerciantes, a las pymes? ¿Qué actividades van a realizar ustedes para el 2026 como gremio de Cámara de Comercio? Mira, ayer terminamos de hacer, con la presencia de ONU Mujeres y Rosalía Artiaga,
que estuvo dando unas palabras. De la Fundación Fidal le mandamos un saludo también. Exactamente, y la presidenta de UNIR en Ecuador, la presentación del libro Biografías de Mujeres Científicas del Ecuador. Bueno, Y esto lo hicimos para resaltar a 17 mujeres científicas seleccionadas de un grupo más grande, que fueron unas 40, 50 aproximadamente, para demostrar que las mujeres están ocupando lugares donde son referentes a nivel mundial por Ecuador en su ciencia. Y parte de estas mujeres científicas, algunas son personas con discapacidad, y sin embargo eso no las limitó. Bueno. Y ayer hicimos la presentación de este libro, que fue hecho justamente por la UNAE, y este libro es algo que para nosotros es algo que impulsamos junto con Fundación Tacuna y Fundación Progresio, y este fue el gran evento para cerrar el año y reconocer a las mujeres. ¿Cómo se llama el libro, disculpe? El libro, y es gratuito el libro, te voy a pasar para que Muy puedan gentil. acceder, y te voy a dar el código QR y la dirección para que puedan leerlo todos, porque lo que queremos es que lleguen las niñas y vean las niñas que pueden aspirar a ser científicas en Qué este bien. país. Entonces, el libro se llama Biografía de Mujeres Científicas de Ecuador. Vamos a publicar también en la página de Facebook para que la gente lo descargue con el código QR, y que es gratuito, y puedan también ir. Exactamente, Adquirirlo. y realmente ese libro inspira a las niñas, sobre todo, a que rompan esa cúpula de cristal en aspectos científicos. ¿La Cámara de Comercio fue cooperante para ese libro o no? No, 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 no. Ese libro lo hizo la UNAE, que Ya. es la Universidad Nacional de Educación, que está justamente en el sur del país, y en Azogues, no me acordaba el nombre, en Azogues, y fue la compilación y una característica de hecho porque también son rectoras que están manejando ámbito de la la universidad, educación. y entonces resaltar el aporte de la mujer a la educación, y la investigación es un aporte importante. Entonces, como esta presentación se hizo en Cuenca, nosotros dijimos, hagamos la presentación en Quito, porque es la capital y también y invitamos a ONU Mujeres, estuvo presente ONU Mujeres, nos respaldó en este lanzamiento, y nos apoyaron la Fundación Tacuna, Fundación Progresio, FedLab y Fundación otras Fidal también. y también REMSI, que es la Red Nacional de Científicas, Red Nacional de Científicas. Entonces yo ni sabía que existía una Red Nacional de Científicas. Tampoco, ahorita no estamos Y ahora enterando. estamos apoyando el récord Guinness que quieren lograr el 2026, que es el cevichocho más grande del mundo. ¿Cuándo se realiza esto? Y esto se va a realizar, es un proyecto de sabores y saberes de la chacra, que Fundación Progresio, que es nuestra socia como cámara, avanza hacia el récord Guinness Cevichocho 2026. Esta es una iniciativa nacional que busca posicionar el chocho como un alimento estratégico para la identidad, la sostenibilidad y la seguridad alimentaria del país, pero también para hacerlo un producto de exportación. Qué bueno. Por eso queremos que tome trascendencia internacional. Este lanzamiento se hace el 6 de diciembre en la Sal Quiteña, en Quito. ¿Y por qué se El lo sábado. hace? El sábado, El sábado. exactamente. Y se lo hace porque cada grana de chocho late una historia ancestral y hay una cultura ecuatoriana enlazada en eso. En otros países se lo conoce con otros nombres, en España como andaluces, y en Argentina con otros nombres. Y es que el cevichocho es muy consumido también, ¿no? Claro. Es un plato degustado por todos nosotros. Y en este camino se va a convocar a comunidades campesinas, a cocineros tradicionales, universidades, emprendedores. Nosotros estamos respaldando como cámara preparar el cevichocho más grande del mundo para el récord Guinness. Entonces esto lo que se quiere es buscar una identidad y una cultura, una seguridad alimentaria y una sostenibilidad, innovación social y desarrollo y turismo, todo relacionado al chocho. Qué bien. Entonces fíjate qué proyecto que es tan importante, y obviamente estamos también aportando a los ODS de la Agenda 2030, número 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 16 y 17. O sea, estamos hablando de 10 de los objetivos, de 17 que son. Entonces es un proyecto muy importante, y con eso ya cerramos el año en aportes a la economía nacional, porque creemos que rescatar la cultura, rescatar los cereales tradicionales es algo muy importante para poder empoderar las comunidades indígenas, las cuestiones ancestrales,
y los estilos de vida, porque hoy los cambiamos por snack, y los snack son malos, son nocivos para la salud de nuestros niños. ¿Qué más sano que una lonchera donde vaya chochos? Y sabroso también, ¿no? Y te lo digo por experiencia porque mi hija va en su lonchera chochos, No, y sabroso. tostados y chulpis. Y sabroso. Entonces, y eso la alimenta, la cuida. Mientras que si yo le es mando una saludable. barra energética, eso tiene un montón de calorías y aparte tiene componentes químicos. Entonces, eso es lo que queremos rescatar en cuanto a la alimentación, en cuanto a la cultura y en cuanto a la economía. Porque nosotros tenemos una producción que se puede exportar de chochos. ¿Te das cuenta? Sí, 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 sí. Entonces, Totalmente. es como la pitahaya. Hoy es boom en China la pitahaya. Entonces, y acá no se la veía con gran proyección. Y hoy tiene una proyección, pero increíble. Entonces, esta es la manera de poder abrir mercados y abrir con productos tradicionales, andinos, ecuatorianos. Qué bien. Señores y señores, exactamente son las 17 horas con 18 minutos. Hemos estado con el señor José Luis Escoto, él es presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina. Hemos hablado sobre la economía global, también sobre las proyecciones de la economía en Ecuador, hemos hablado también un poco de la economía de Argentina, hemos hablado sobre los proyectos que está realizando la Cámara de Comercio también, hemos hablado también sobre el récord Guinness del cechocho o del cevichocho más grande del mundo que se lo va a realizar aquí en Quito este sábado 6 de diciembre. Hemos hablado también de algunas actividades. Estimado presidente de la Cámara de Comercio, ¿algo usted que acotar en la parte final antes de cerrar el programa? Sí, invitarlos para la Expo Latam. En alianza con Quito Turismo vamos a hacer la tercera versión de la Expo Latam. Las dos primeras fueron virtuales. En la del 2024 llegamos a 44 países, 220.000 personas, se inscribieron 31 países, más de 4.000 personas de 130 ¿Cuándo ciudades. va a ser esto? Esto va a ser a fines de septiembre y ya no va a ser solo virtual, va a ser híbrido, va a seguir siendo virtual para llegar a más de 31 países y lo vamos a hacer presencial en el Centro Bicentenario la última semana Le comprometo de que nos septiembre. visite y hablemos de ese tema de la Perfecto. Expo Latam. Ok. Y que inviten a la radio también. Por supuesto, Señor todos presidente. van a estar invitados porque esto es algo que queremos que siga manejando la lógica de ayudar a dinamizar la economía y también que el comercio exterior entre en las posibilidades de los emprendedores ecuatorianos. Y esto es algo que pasa por una cultura del emprendimiento. Mira, tiene un dato muy importante tú que quieres proyecciones. Actualmente Ecuador es el país con más emprendimientos de toda Latinoamérica, lo cual habla de lo positivo de Ecuador, pero también es el país con mayor fracasos en emprendimientos de Latinoamérica, porque no todos son innovadores. El abrir una tienda lo toman como un emprendimiento y no es un emprendimiento, es un negocio, ¿verdad? Entonces hay que saberlo diferenciar esto cualitativamente para saber la calidad de emprendimiento. Y no es lo mismo emprender porque tú no tienes trabajo y necesitas crear una fuente de ingresos a emprender porque tienes una idea innovadora. Entonces se te ocurrió el BlackBerry, se te ocurrió el iPhone, pues tus proyecciones son mundiales, ¿me explico? Pero si el emprendimiento es una tienda, pues eso es un negocio. Entonces, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Argentina, comprometido para hablar de este tema del emprendimiento Por y del supuesto. Expo Latam antes de septiembre. Queda comprometido y que eche la invitación. Con todo gusto, siempre cuenten con nosotros, ustedes saben que los visitamos y cada vez que nos inviten estamos aquí para hablar de lo que ustedes deseen. No, a las Lo órdenes. que sí quiero es un mensaje final, Sí. de que para salir adelante necesitamos trabajar, necesitamos estabilidad, necesitamos transparencia y sobre todo necesitamos la seguridad. No solo la seguridad física, sino la seguridad jurídica. Eso de que no nos cambien las reglas del juego, de que sepamos a qué atenernos, que no haya un incremento del IVA, que no haya porque le da déficit la caja. Es decir, que las reglas estén claras para saber qué vamos a hacer, dónde vamos a invertir. Es lamentable tener 277 millones de dólares solo de inversión externa en el último trimestre. Entonces, es mínimo comparado con lo de Perú y lo de Colombia. Esas cifras tienen que llamar a la reflexión. No basta la promoción presidencial de viajando por el mundo. Es lo que se haga acá adentro. Porque esas empresas contratan consultores que le dicen, esta es la realidad.
Y entonces ahí el riesgo es, si yo invierto tanto, ¿no me van a cambiar las reglas del juego dentro de 4 años cuando cambie la presidencia? ¿O no me la va a cambiar el actual presidente? Entonces esa seguridad jurídica condiciona cómo yo voy a manejar los negocios internacionales. Señores y señoras, exactamente son las 17 horas con 22 minutos. Estamos en vivo en Facebook, en TikTok y en YouTube, obviamente, con el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana de Argentina, José Luis Escoto. Déjenme decirle que pueden volver a ver este reprise de la entrevista también en TikTok, las cápsulas que subiremos en YouTube y en Facebook. Y obviamente tendremos otra segunda entrevista con el presidente también de la Cámara para hablar sobre Expo Latam 2026. La siguiente semana, amigos, también tendremos otros invitados, como todos los jueves a las 18 horas viene Energía Total Plus. Y obviamente nos veremos con la programación regular el día lunes, obviamente con el radar informativo, Deportes Estelar 99.7 FM y Energía Total Plus. Y los miércoles también Pets Live, Vida de Perros, que hay un programa súper interesante. Y el sábado también estará nuestro DJ de la radio, DJ Ramiro, con la mejor música. Gracias a los 78,000 seguidores que tenemos en Facebook en una cuenta, a los 1,700 que tenemos en la otra cuenta, gracias a nuestros 12,500 seguidores en TikTok. Gracias a todas las personas que se han conectado, a las personas que están también en los carros, en los buses, que están escuchándonos en Mobile Shopping. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecerle a usted también nuevamente, presidente José Luis Escoto, por acompañarnos. Agradecerles a todos. Seguimos con la programación regular de Estelar 99.7 FM. Music license.